¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, como siempre, desde esta bendita señal de Mariavisión, Luz Católica. El día de hoy, aquí en su programa Concilios, estamos contentísimos porque ya estamos profundizando en un documento muy importante de la Iglesia Católica, que es la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza. Es un documento muy rico en contenidos pastorales y doctrinales. Como sabemos, tiene una parte pastoral y una parte doctrinal, pero vamos a ir viendo, y ya estamos viendo cómo esta parte pastoral es una parte que tiene grandes contenidos doctrinales, porque como la mejor práctica es una buena teoría, no hay nada como, profundizar primero en los aspectos doctrinales para que la pastoral esté sostenida sobre buenos cimientos. Hemos visto ya en algunos programas lo que se refiere a la presentación preliminar de este documento, a su introducción, que es una contextualización que hay que leer ahora a 50 años del Concilio Vaticano II, pues en su verdadero sentido, tomando en cuenta todas las condiciones necesarias y los requisitos para la lectura teológica del documento. Es un documento que, aunque se hizo hace 50 años, manifiesta ya esta problemática del mundo actual, que desde hace 50 años para acá hemos visto que ha aumentado, ¿sí? Todo el desarrollo tecnológico, científico, los sistemas políticos y económicos, que finalmente han demostrado su fracaso a 50 años del concilio, cuando ya se veían las problemáticas que tenía, por ejemplo, el capitalismo, el comunismo, el cientificismo, el socialismo, toda esta revolución tecnológica que desde luego la Iglesia ve con ojos buenos, puesto que es algo que el mismo Creador, que Dios ha puesto en el hombre, la capacidad de su inteligencia para dominar el mundo, para transformarlo y humanizarlo, y sin embargo ya hace 50 años ya nos iba diciendo el documento y nos iba alertando de que no iba a la par o al parejo este desarrollo, estos avances tecnológicos y científicos con la maduración espiritual del hombre, la maduración moral, para poder hacer que todos estos adelantos estuvieran realmente al servicio y tuvieran realmente como centro a la persona humana. Ya entrando en el capítulo primero de esta Constitución, en esta primera parte de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, pues va entrando principalmente en lo que se refiere a la Iglesia y su relación con el hombre. Entonces, en esta primera parte se inicia, después de la introducción y de la exposición preliminar, de esta contextualización, hablando sobre qué es el hombre, la Iglesia y el hombre, la relación de la Iglesia con el hombre, y por lo tanto ya es la parte antropológica. Y aquí dice que hay que dejarse llevar por las efusiones, por el movimiento, por las mociones del Espíritu, leyendo perfectamente los signos de los tiempos para que podamos discernir cuál es el camino o el rumbo que debe seguir la Iglesia en función de este hombre que va desarrollando, que va transformando las estructuras, y que, como lo acabamos de decir, no siempre esas estructuras y ese desarrollo logran los objetivos, ¿sí? Y entonces va a decir primero, en la primera parte, qué es el hombre, cuál es la concepción de hombre que tiene la Iglesia, puesto que ha habido muchos conceptos de hombre, muchas propuestas a lo largo de la historia, y estas propuestas pues van siendo muy diversas, e incluso algunas propuestas han sido totalmente contradictorias. Entonces aquí pues la Constitución, este documento va a decir cuál es la postura que tiene la Iglesia, puesto que afirma contundentemente que la Iglesia tiene la respuesta y la solución a todos los problemas, a todos los interrogantes más profundos de la persona humana.
Por eso es que este documento pues tiene siempre una gran actualidad, aunque haya sido escrito con contextualizaciones históricas de los años 60 del siglo XX, 1960, 61 al 64, porque recordemos que el concilio fue convocado en el año 1959, en el que empezaron los trabajos preparatorios, todos los preparativos de los documentos, las discusiones de los puntos que se iban a tratar, etcétera, etcétera, hasta su cierre en 1964. Entonces, en esta parte de la Constitución, bueno, es cómo ve la Iglesia al hombre y luego, claro, empieza a tocar aspectos importantes relacionados con la parte superior del hombre, que es la inteligencia y la voluntad. Aquí se ve en el documento claramente cómo el hombre, tanto los paganos como los cristianos, independientemente de cualquier religión, ya a estas alturas de los años 60 del siglo pasado, en pleno siglo XX, ya unánimemente se había dado cuenta que era la culmen de todo el universo material, ¿sí? Que no hay en el universo material ningún otro ser que sea el más desarrollado por su inteligencia, sobre todo por su capacidad de conocer, de conocerse a sí mismo, de reflexionar, pero también de amar libremente. La inteligencia y la voluntad son reconocidas en este documento como dos facultades de la persona humana que están muy por encima de todas las demás criaturas materiales del universo. Y entonces, bueno, pues todo esto lo va desarrollando el documento poco a poco, paulatinamente, en el transcurso de todos los capítulos, pero principalmente de estos números que vamos a ir viendo, que son los primeros números de la Gaudium et Spes, y luego, sobre todo, también hablando de la inteligencia, habla de la conciencia, después vendrá la libertad, pero toca un tema también que es muy, muy importante para todos, que es el tema del pecado, ¿sí? ¿Por qué es el pecado? Este misterio en el que el hombre cambia de Dios al hombre su fin. Es decir, él da la espalda a Dios y pretende él mismo constituirse en su propio fin. Y con esto acaba siendo esclavo de sí mismo y de todas las cosas que deberían estar bajo su dominio. Entonces, fíjense qué interesante va a estar este programa. Es un programa en el que vamos a ir desmenuzando todo poco a poco, en el que vamos a ir viendo parte por parte de todo esto que acabamos más o menos de presentar, y luego, bueno, pues tendremos también sus comentarios, sobre todo sus preguntas, todo aquello que quieran ustedes decirnos, lo pueden hacer por nuestras vías de comunicación, que son mi Twitter, @PHYLOS1403, el Twitter es filos, @filos1403, ahí lo tienen en la pantalla para que puedan ustedes comunicarse conmigo, hacer sus preguntas y sobre todo interactuar también. También tenemos el correo, que es concilios@mariavision.com. Esa es otra de las vías de comunicación que tenemos. Y pues así vemos que con este año de la fe, el Papa nos ha pedido, el Papa emérito Benedicto XVI, el estudio, la investigación de el Concilio Vaticano II, pero también del Catecismo de la Iglesia Católica, que hoy tengo aquí tengo el catecismo, y que pueden ustedes adquirirlo en el teléfono, en los teléfonos de María Visión. Este es un catecismo muy práctico, porque es un catecismo que viene en una presentación muy buena, pequeña, pero está completísimo, el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo pueden pedir a los teléfonos y se los pueden enviar hasta a cualquier parte del mundo, es decir, fuera del área metropolitana de Guadalajara, que es donde nos encontramos. Lo pueden lo pueden enviar hasta China si quieren, o a la India, o a donde se encuentren ustedes disfrutando de este programa de María Visión. Bueno, entonces vamos a continuar con este programa, con todo esto que les acabamos de decir, pero vamos a un corte y regresamos.
Aquí estoy ya recibiendo algunos comentarios, algunos mensajes y saludos. Un saludo muy afectuoso a Arturo Dalcel. Un saludo desde aquí de María Visión. A Carlos Ramírez, que dice que está listo para ver María Visión. A Guadalupe Cruz. A Mari Carmen Carmeliux. Muchos saludos a todos y recuerden que aquí tenemos estas vías de comunicación. Entonces vamos a ir entrando. Acuérdense, en este programa vamos a profundizar sobre la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual y ya estamos entrando en la parte antropológica. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el hombre? Y entonces vamos a ver que la iglesia tiene un mensaje profundamente y realmente humano, pero también religioso. Lo que intenta la iglesia es ser consciente de esta realidad y hacer ver al hombre cuál es esta realidad, cuál es su realidad. Un ser que es corpóreo espiritual. Ante toda esta variedad tan grande de conceptos, de concepciones del hombre, tan contradictorias como hay, unas exaltándolo como si fuera el centro y lo único de todo el universo, y otras degradándolo y reduciéndolo prácticamente a la nada. En todo este mar de confusión, en este relativismo respecto a lo que es el hombre, a lo que son sus fines, la iglesia con una luz muy brillante a través de este documento ilumina diciendo, fuera de todas las concepciones y al margen de todas las opiniones que haya, el hombre es una realidad corpóreo espiritual, es decir, es una unidad de cuerpo y alma que además tiene una dignidad muy grande por su inteligencia, por su voluntad libre, porque es capaz por sus solas fuerzas de conocer y de amar a Dios, de dominar la creación, de ponerla a su servicio y al servicio de Dios. Sin embargo, también habla muy claro este documento del misterio del pecado. El demonio ha instigado al hombre y el hombre, insensatamente, haciéndole caso, acaba por darle la espalda a Dios y ponerse como fin de sí mismo, con lo cual queda completamente esclavizado y así, queriendo y conociendo el bien, entra en una realidad dramática en la que no puede realizarlo. No sin la gracia, sin el auxilio de Cristo que viene justo a librarlo de esta esclavitud, de estas cadenas del pecado. Pero todo este misterio hay que comprenderlo muy bien porque es algo que va dramáticamente en la vida del hombre. Así que bueno, hemos preparado un material para que vayan comprendiendo ustedes y viendo un poco mejor cómo trata este documento estos problemas. Vean ustedes el material. En la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, una vez terminada la introducción y la exposición preliminar, inicia la primera parte sobre la Iglesia y la vocación del hombre, y en su punto número 11 afirma textualmente que hay que responder a los impulsos del Espíritu. El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello, orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello, necesitan purificación. ¿Qué piensa del hombre la Iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo?
He aquí las preguntas que aguardan respuesta. Esta hará ver con claridad que el pueblo de Dios y la humanidad, de la que aquel forma parte, se prestan mutuo servicio, lo cual demuestra que la misión de la Iglesia es religiosa y por lo mismo plenamente humana. Y en el capítulo primero de esta primera parte inicia hablando sobre la dignidad de la persona humana y en su número 12 afirma textualmente que creyentes e incrédulos están generalmente de acuerdo en este punto. Los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Pero, ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre ha dado y da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias. A veces se exalta como regla absoluta o se hunde hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darles la respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y puedan conocerse simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que tú cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Pero Dios no creó al hombre para vivir solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuánto había hecho y lo juzgó muy bueno. Y en el número 13 de la Gaudium et Spes, habla sobre el pecado afirmando textualmente que, creado por Dios en la justicia, el hombre, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado merma al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación. Ya ven que claro está este documento respecto a todos estos misterios de la naturaleza humana. El hombre, como sabemos, en la Iglesia Católica y también en una antropología filosófica y teológica correcta, es una unidad de cuerpo y alma espiritual. Efectivamente, es un hecho que el hombre ha descubierto que lo más perfecto que hay en la naturaleza es el hombre mismo en todo el universo. De todos los seres corpóreos, fíjense, que dan gloria a Dios, decimos materialmente,
porque realmente lo hacen inconscientemente. El único ser de toda la creación corpórea, material, que puede dar gloria a Dios, es decir, reconocerle consciente y libremente, es el hombre. Y entonces el hombre es el único ser que puede amarlo libremente, pero que con el ejercicio de su libertad mal usada e instigado por el demonio, pretendió buscar su fin fuera de Dios. Y entonces, ¿qué logró con esto? Pues esta dramática y terrible realidad tan triste, tan dura, en la que todos nos enfrentamos. Con respecto al alma espiritual, pues ya va diciendo, ¿verdad?, el documento, cómo el hombre tiene este intelecto y la voluntad, pero también sale al rescate de la corporeidad, del cuerpo del hombre, que el hombre también está llamado a dar gloria a Dios con su cuerpo, puesto que no somos un cuerpo sobrepegado o completa, como si fuera un sándwich con un espíritu, dos cosas sobrepuestas, sino que ambos, cuerpo y alma espiritual, constituyen una sola persona, un solo ser humano, una persona humana en unidad, y por lo tanto el hombre tiene que dar gloria a Dios no solamente con su espíritu, sino también con su cuerpo. El cuerpo que además con esta realidad, este misterio del pecado, se rebela contra el hombre y trata de someterlo, de jalarlo a la corporeidad en lugar de que se ordene lo corporal a lo espiritual. Y todo esto también, lo va a ir diciendo el documento, se debe a que una de las consecuencias más graves que tuvo el pecado fue el oscurecimiento de la inteligencia y el debilitamiento de la voluntad. El hombre tiene una inteligencia oscurecida, y aunque dentro de su inteligencia se encuentra la conciencia, en lo más profundo de ser, dice el documento, sagrario, como sagrario del hombre, en donde Dios le habla en su intimidad, pero esta conciencia ahora tiene que ser formada, tiene que ser además correctamente iluminada por la inteligencia, y sobre todo esto resulta imposible para el hombre, y solo es posible que el hombre lo logre a través de la gracia, de la fe y sobre todo de los dones del Espíritu Santo, y sobre todo del don de la sabiduría, porque el don de la sabiduría es el más grande don, que incluso es necesario para perfeccionar la caridad, que es de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la más exquisita, la más importante, pero que no puede llegar a su plenitud si no es bajo la acción del don de la sabiduría. Una cosa son las virtudes y otra cosa son los dones. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y estoy aquí comunicándome con ustedes. Un saludo muy afectuoso a David Hernández. Dice, la sangre de Jesús es una duda que surgió al escuchar una jaculatoria que recita eso. Gracias por dar luz a este punto. Así es David. Dice, ¿sabe por qué la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo menciona que los ángeles del cielo... bebe, es una, bueno, no se entiende bien la pregunta, porque como es por Twitter es muy larga, y recuerden que hay que procurar de hacer preguntas cortitas. Un saludo a Marco Antonio Flores, también un saludo a la profesora María del Carmen Elizundia Ponce, y a nuestros amigos de España que nos están viendo en este programa. Y bueno, vamos a continuar. Estábamos justo explicando cómo la inteligencia y la voluntad libre, con su libertad, son las facultades superiores del hombre que lo hacen poder tener dominio sobre toda la creación, y sin embargo, como con el desorden del pecado va mencionando este documento del Concilio Vaticano II, que es la Gaudium et Spes, como con este pecado todo entró en un caos y en un desorden, y en lugar de que lo inferior se someta a lo superior, viene rebelándose el cuerpo y la materia contra el hombre y arrastrándolo hacia su propia frustración.
porque es justamente en la conciencia oscurecida, en el intelecto oscurecido por el pecado, en donde el hombre tiene que encontrar a su Creador y además debe elegirlo libremente y tender libre y ordenadamente hacia Él, cosa que no es posible hasta que no Cristo mismo da su preciosísima sangre, o sea, se encarna y muere por nuestros pecados para redimir al hombre. Esta es una verdad muy profunda que ninguna religión, ningún sistema filosófico, ni ningún sistema de estudio sobre Dios, ni ninguna religión del mundo, ni nada, absolutamente nada, ha podido superar esta respuesta a esa realidad, a este drama tan importante que vive el hombre por causa del pecado y que él mismo se enfrenta porque no encuentra respuestas a qué es él, a cuál es su fin, cuál es su lugar o su puesto en el universo. Filosóficamente se alcanzan muchas de estas verdades. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, son verdades que se alcanzan con las fuerzas de la razón. Tal vez no todos los hombres las puedan alcanzar porque no todos están dedicados a eso, pero ya en el mundo pagano de los filósofos griegos de la antigüedad ya habían podido demostrar que el hombre tiene un alma inmortal y ya también habían podido demostrar la existencia de un solo Dios, muy al margen de la revelación, porque Grecia era un mundo, un pueblo politeísta, creía en muchos dioses y sin embargo los colosos griegos del siglo IV ya habían llegado a la existencia de Dios y a varios de sus atributos, a los atributos que Él tiene como su perfección, su actualidad, ¿sí? Todas esas cosas habían logrado y también con la razón habían logrado demostrar que el alma es simple, es inmortal por su carácter espiritual que está por encima de la materia. Pero sin embargo, lo que no entienden y no podían entender es la muerte, el misterio de la muerte y el misterio del mal, de por qué queriendo el bien nosotros vamos obrando el mal y aún siendo bautizados y católicos, con ese drama vivimos, el drama de conocer lo bueno, de querer la santidad, de querer colaborar con Dios y de que el mal y el pecado siempre nos va arrastrando, nos quiere desanimar. Todo esto por haberle hecho caso al demonio. Y esto diremos nosotros, es que eso no tiene que ver conmigo porque yo nunca he tenido que ver con eso. Bueno, fíjense, cuando Adán y Eva cometen esta desobediencia, como los seres humanos somos individuos, como lo dice este documento, pero también el hombre no se hizo solo, sino que desde el principio los hizo hombre y mujer, lo cual determina el carácter social del hombre. El hombre es naturalmente social, entonces los hombres tenemos que vivir en sociedad para complementarnos, para desarrollarnos y alcanzar nuestro perfeccionamiento. Pero esto también, como lo vieron ustedes en estos textos del documento, hace que no haya nada tan individual, tan personal que no afecte a todos. Y así cuando Adán y Eva pecaron, quedó afectada no nada más nuestra individualidad, sino toda la esencia humana, la especie, que es lo que tenemos en común todos los seres humanos que nos hace ser humanos. Y por eso nosotros ya nacemos con esa desviación que viene por los primeros padres. Pero además no hay nada tan individual que no afecte a lo social. Por eso todo lo que hagamos bueno va a tener una repercusión y una trascendencia social, y todo lo que hagamos malo, por íntimo que sea y porque nosotros pensemos que no le hacemos daño a nadie, no es así. Todo afecta a la esencia humana porque estamos conectados por esa especie y separados por nuestra individualidad. Fíjense qué misterio y cómo la Iglesia Católica y la filosofía cristiana católica logra desentrañar este misterio y después continúa con el misterio de la conciencia del hombre. Pero para esto también hemos preparado otro material al que hay que poner mucha atención para ir saboreando, disfrutando e incluso si pueden ustedes anotando algunas de las cuestiones que vienen muy claramente en este documento. Continuando con el análisis de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, en lo que se refiere a la constitución del hombre,
En el punto número 14, afirma textualmente que en la unidad de un cuerpo y un alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe, por tanto, el hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Herido por el pecado, experimenta la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su cuerpo y que no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad, es en efecto superior al universo entero. A estas profundidades retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide por su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Continuando en el número 15, la Gaudium et Spes se refiere a la dignidad de la inteligencia, verdad y sabiduría, afirmando textualmente que tiene razón el hombre participante de la luz de la inteligencia divina cuando afirma que por su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido por ella, el hombre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligros si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Debe advertirse a este respecto que muchas naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás una extraordinaria aportación. Con el don del Espíritu Santo, el hombre llega por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino. Y en el número 16 de la misma Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere a la dignidad de la conciencia moral, afirmando textualmente que en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta, la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento se realiza en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanta mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo,
ocurre que yerre la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. Un saludo a Miguel Ángel Rosete Guerrero y a todos los que nos están viendo. Pues ya vieron ustedes, aquí hay dos temas todavía que tenemos que tratar muy fundamentales en esta parte del documento de la Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, documento del Concilio Vaticano II, que es una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Bueno, estos dos puntos son el punto de la sabiduría, cómo es necesaria la sabiduría y es necesaria como don, pero también es necesario que se formen, como lo vieron ustedes, hombres, que se preparen hombres en este tipo de sabiduría, que no es la sabiduría y la ciencia del mundo, sino es la sabiduría de la filosofía, de la teología, porque si no, como lo dice el documento, corre grave peligro la humanidad sin hombres formados en este tipo de sabiduría. La pura ciencia, la sabiduría del mundo no basta y acaba por esclavizar al hombre y por destruir todo en lugar de edificarlo y de ponerlo a su servicio. Una ciencia sin filosofía, sin unas humanidades orientadas por la filosofía, sin una teología sana, católica, y sin el don de la sabiduría, sin las virtudes infusas, sin la fe, se pierde. Esa ciencia acaba por destruir, como ya lo estamos viendo 50 años después de este concilio, cómo hemos devastado el medio ambiente y cómo hemos acabado prácticamente con todo. Y el otro tema es el tema de la conciencia, que es muy importante, pero vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí disfrutando de este programa Concilios y de esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia Gaudium et Spes. Además tengo aquí dos documentos que quiero también enseñarles, por si alguno está interesado. Los tenemos aquí en la tienda de María Visión. Ustedes pueden llamar a los teléfonos y se les pueden mandar a cualquier parte del mundo. Si están en China, en la India o yo no sé, en Australia o hasta lo más lejos del mundo que puedan estar, se les pueden mandar, solamente que llamen para que ustedes puedan adquirirlos. Es una serie de iniciación cristiana de Jaime Antonio Hernández Orozco. Es el gran misterio, es este. Lo digo por Cristo y su iglesia, es una reflexión sobre Efesios 5:32, y el otro, que también es de Jaime Antonio Hernández Orozco, la pasión, muerte y resurrección de Cristo según la Biblia. Ambos los pueden conseguir llamando a la tienda de María Visión y se los pueden enviar a su casa. Pero continuando ya, concluyendo un poco sobre la conciencia, entonces la conciencia, ¿qué es? Pues es un juicio, es decir, es una actividad de la inteligencia humana, la conciencia, en donde el hombre puede conocer la ley de Dios. Por eso hay que tener sabiduría, porque la sabiduría nos permite conocer la ley objetiva. De modo que tenemos dos criterios para saber si hay algo bueno o malo. Uno, que es el principal, que es la ley natural, moral, objetiva, que ya el hombre descubre en su propia naturaleza y que está en los 10 mandamientos. Y el otro es el criterio subjetivo, es decir, el de cada uno, pero subordinado a la ley. Es decir, la conciencia debe formarse para que juzgue si algo es bueno o malo, no conforme a lo que él cree, sino conforme a lo que es la ley natural objetiva. De ahí que tengamos que esforzarnos en la catequesis y en la formación para conocer esta ley natural y que nuestra conciencia sea recta, porque al final Dios nos va a juzgar conforme a nuestra conciencia, y solamente que estuviéramos en una ignorancia invencible y en un error invencible, pues Dios entonces nos juzgará conforme a ese error. Pero si hay la posibilidad de conocer la verdad y de tratar de esforzarnos para obrar conforme a ella, entonces no cabe eso de que
a cada quien lo juzgue según lo que cada uno piensa, porque eso no es ignorancia invencible, sino ignorancia culpable. Y así vemos que hay diferentes tipos de conciencia. Puede haber una conciencia verdadera o errónea, si juzga bien conforme a la ley natural o si juzga mal. Puede haber una conciencia recta si juzga conforme a lo que piensa o en contra de lo que piensa, y entonces puede ser torcida, recta o torcida. Podemos tener una conciencia cierta, es decir, que juzga sin temor a equivocarse, dudosa, si juzga con temor a equivocarse, o incluso perpleja, que suspende el juicio porque no sabe si está bien o está mal, y entonces cuando no se sabe o ante la duda, siempre es un principio moral que no hay que actuar. Pero además también tenemos una conciencia escrupulosa, que ve faltas donde no hay falta, o una conciencia farisaica, que hace pequeño lo grande y grande lo pequeño, o una conciencia delicada, que hace un juicio correcto aún en las cosas más pequeñas, una pequeña mentira, etc. Es muy diferente la conciencia escrupulosa, que ve falta donde no la hay, a una conciencia delicada, que juzga bien hasta en los mínimos detalles. Pero también tenemos una conciencia cauterizada, es decir, que ya no le duelen ni los mayores crímenes, puede hacer las peores cosas y quedarse como si nada. Esta es una conciencia muerta. Como ven, hay muchos tipos de conciencia, y una conciencia bien formada debe ser verdadera, es decir, juzgar conforme a la ley natural, recta, es decir, juzgar conforme a la ley natural y luego conforme a lo que piensa ella, una conciencia cierta, es decir, que juzga sin temor a equivocarse, y si es posible aún delicada, que juzga bien hasta los menores detalles. Conciencia verdadera, recta, cierta y delicada es lo que debemos buscar. Pero vemos que en el mundo pues muchos están con estas conciencias torcidas, con estas conciencias erróneas, o conciencias escrupulosas, o conciencias cauterizadas, o farisaicas. Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Estamos preocupadísimos por la pajita del ojo ajeno y nosotros haciendo unas cosas terribles. Hay que recordar que todos somos pecadores, y bueno, en otro programa ya iremos profundizando más sobre este documento. Por lo pronto creo que tenemos tema para reflexionar esta semana. Continúen con nosotros y hasta el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.